Lo lograron. Lo lograron, lo hicieron. Ganó la indisciplina, ganó la fiesta, ganó, ganó el Halloween, ganaron los tonos. En Alianza Lima se va Hernán Barcos. Inobjetablemente uno de los, bueno, el mejor extranjero que llevo viendo en Alianza de tantos que trajeron, de tantos paquetes. Como delantero, una clase particular y especial, una dupla que hicieron con Paolo Guerrero, de entrando uno en el cambio, de saliendo uno, que para la Copa Internacional le funcionó muy bien. Para el torneo local menos, es verdad, pero que requería de una estructura de equipo como para poder aprovechar el talento de esos dos colosos, de Paolo y de Barcos. Yo no creo que la disputa sea entre Paolo y Barcos. Pueden coexistir en un equipo, no jugar juntos en el once inicial, pero pueden coexistir porque ambos le pueden aportar demasiado al equipo, pero ya no desde el resto físico, ya no desde el aguantar la pelota, desde picar al espacio. Esos son los detalles que tuvo Barcos en los últimos años, ¿no? Que ya contra defensas centrales de un nivel medio para arriba, como Riveros, como Di Benedetto, como los de Cristal, incluso le costaba a Hernán Barcos sobresalir. Ídolo o no, mi pregunta es para todos ustedes, muchachos de Alianza: ¿cuándo se van a cansar de romper vestuarios? ¿Cuándo van a centrarse en acomodar lo que pasa en los camerinos fuera de lo que hagan deportivamente? Porque ese es un componente muy importante a la hora de jugar a la pelotita. Es un vestuario que lleva roto desde el 2023. Es un vestuario que ya se sabe que tenía conflictos internos porque había un sector que le gustaba la noche, que no necesariamente, que no es Paolo, no es Paolo. Paolo se corre de toda esta discusión. Había un sector en Alianza que le gustaba la noche y había otro como Hernán Barcos que no le agradaba que su compañero hiciera eso. Y en el medio, en el bando de Barcos, supuestamente, había un montón de gente que sí se comprometió con Alianza en su momento y por ende sí llegaron a ser campeones. Pero cada uno de ellos se fue yendo, otros volvieron, pero sin la relevancia actual, otros se siguieron yendo, y en casos muy particulares como los de Bayón, sí estaba bien, porque exigía un recambio de esa posición a nivel deportivo, pero otros como los de Jairo Concha fueron prácticamente neta decisión de la dirigencia o del comando técnico de ese momento. Ahora, esto sí se lo puedo dar a la dirigencia de Alianza, que no ayuda a que Barcos intente mover la influencia de la gente que lo quiere, incluso más que a muchos jugadores del plantel, la gente de Alianza que lo quiere, para de alguna manera presionar a Franco Navarro que siga, a Franco Navarro que renueve a Barcos con los volantes, con las declaraciones en la prensa. Esto entiendo que cayó muy mal dentro del cúpulo de Alianza Lima y es por eso que se toma la decisión final de no renovarle y de hacerlo público incluso antes de terminado el campeonato. Y esto rompe vestuarios, muchachos, ¿qué te puedo decir? O sea, al final de cuentas, Vargas con toda esta campaña, no entiendo que debe tener alguna mirada de reojo en los camerinos a la hora de salir a jugar. Entiendo la molestia que puede sentir el jugador porque se están jugando cosas en Alianza, quiera que no. O sea, no tienen chance de ganar nada. Van a ganar el Nadaplete por tercer año consecutivo. Pero están viendo la posibilidad de ir a la Copa Libertadores y no tener que jugar fases previas. Necesitan el aliento de la gente. Y lo que hace la gente es pedir por un jugador en especial. Eso llega al pincho. Eso en cualquier plantel llega al pincho, de hecho, y a cualquier técnico, en este caso Gorosito, también le llegó al huevazo. Evitó hablar de Barcos, quiso correrse de ese tema y dejárselo a la dirigencia que ya tenía la decisión tomada desde antes. Entiendo que la zancada final, el puñetazo final sobre la mesa, fue toda esta campañita, este show ese que se dio en el último partido de Alianza contra UTC, pero entiendo que esa decisión ya venía tomada buen tiempo atrás. Ahora, no quiere decir esto que Barcos represente el profesionalismo, represente el buen juego, represente el juego limpio, pero al menos para mí era un líder que le hacía muy bien a Alianza, así como le hacía Pablo Guerrero. Pablo Guerrero tuvo esta faceta de capitán con la selección,
donde lo conocimos de verdad como un verdadero líder futbolístico, un referente deportivo. Claro, desde ahí se lesionó y los equipos que estuvo dando tumbos, menos en liga. Pero para mí, tanto Paulo como Hernán eran dos tipos que le hacían muy bien al plantel. Y bueno, también lo de Barcos y lo de Paolo tiene fecha de caducidad, o sea, tienen 42 años y hacen 85 años entre los dos. Está bien que, y de hecho era lo correcto, priorizar a uno de los dos, porque entiendo que, si bien yo creo que Paolo y Barcos se llevan bien, entiendo que deportivamente a veces no da, y en la intención de Alianza de contratar a otro delantero, un delantero más joven, un delantero que le dé ese resto físico que no le da a ninguno de los dos, estaba ahí la clave, pero esto se le advirtió a Alianza desde hace mucho tiempo. Ahora, y esto sí lo escuché y esto sí me parece que concuerdo, el delantero que llegue no va a hacer más goles que Barcos. Barcos era un tipo que te garantizaba 15 goles en el año. Es muy, muy, muy difícil hacer un buen scouting con lo que gasta, con lo que se preocupa Alianza por sus finanzas, con lo que derrocha Alianza por jugadores sobrevaluados. Es muy difícil encontrar un delantero en el mercado internacional que te asegure 15 goles al año y que venga a Perú, que es lo importante. De repente Paolo le gana el puesto o de repente el nuevo que viene se lo saca, a saber, pero no creo que llegue a la cifra de goles que hace Hernán Barcos por año. Y esa es la decisión polémica que en algún momento había que tomar. Ahora, la forma de tratar a un tipo de la casa que, si bien estuvo 5 años y ganó 2 títulos, fue un referente y la gente lo sigue queriendo a pesar que el clásico rival salió tricampeón. Esas son las formas, ¿no? Es, ese es el detalle que hace que muchos jugadores se vayan con conflictos de alianza. La decisión de él, de hecho, era quedarse. Entiendo que no ha escuchado ninguna oferta hasta cuando le anunciaron de que, además, en Alianza tienen estas prácticas siempre. O sea, en lugar de sentarse a hablar como gente de bien y decirle, mira, ¿sabes qué? No, no, y tu campañita no me gustó. Lo que hicieron los dirigentes de Alianza, en su gran sabiduría, es mandarles mensaje a toda la prensa de que lo diga. Y Hernán Barcos se acaba de enterar por los medios. Por los medios. Igual que Jairo Concha se enteró que no le quería renovar por teléfono. Hay detalles en la despedida de muchos jugadores que marcan diferencias, ¿no? Porque del otro lado, del otro bando, hacemos las cosas un poco mejor. De hecho, Dorregaray le sigue teniendo mucho cariño a la institución, le sigue teniendo mucho cariño al plantel. Y era odiado Dorregaray. Bueno, o era hateado por la gente de la U, era resistido por la gente de la U. Entiendo que va a ser lo mismo con Churín, que se va a tener que ir, a pesar de que a todo el grupo le cae bien, y hasta creo que le cae bien a muchos jugadores porque ya lo odiaban demasiado cuando llegó, y va a ser el mismo caso de Britos, que se va a tener que ir. Entiendo que el único jugador que se fue medio mal es Romero porque tenía pretensiones dentro del plantel. Pero esas son las diferencias principales, ¿no? Hernán Barcos, que fue un tipo que, si no es ídolo, está solo un escalón debajo. Pero, y esto sí tiene que llamarte la atención, por contraparte, están negociando la continuidad de jugadores con, no con una falta, reincidentes en indisciplina de tanto, tanto, tanto tiempo. El caso de Zambrano. De hecho, el conflicto principal del vestuario en el 2023 era Zambrano y los que les secundaban con Barcos. De hecho, cuando Zambrano arma las fiestecitas donde se empiezan a meter billetes por donde no cabe la luz, Barcos sale el día siguiente haciéndose un tatuaje, también después de perder la final con la U. Son detalles que te hablan un poco de la interna. Y de hecho, en el 2024 Marioni lo prefiere a Barcos, cosa que yo no cuestiono, pero se cuestionó que no trajeran un central a la altura de Zambrano y lo terminan llamando por emergencia, porque objetivamente Alianza sin Zambrano y jugando con Fuentes, jugando con este muchacho, este muñeco, ¿quién defendía en Alianza en esa época? Ni me acuerdo ya, pero jugando con este par de muñecos, con el panameño este que lo trajeron por 2 pesos, jugando con estos dos, Alianza estaba haciendo el ridículo. Entonces era urgente llamar a Zambrano y ponerlo en forma, y Marioni se termina dando a torcer su brazo.
Entiendo que hay como que un pacto entre Zambrano y Barcos cuando llegó Paolo y Zambrano lo ve con autoridad a Paolo porque Paolo ha sido capitán de la selección. eh, y por ahí como que se apaciguó la cosa, no se dan los resultados deportivos a Alianza para variar. Y luego empieza el año siguiente, la Libertadores, la Sudamericana los unen. Y cuando se acaba esa ilusión, esa pantomima, dan a darse cuenta, dan la vuelta a ver el torneo local y no hay nada que hacer. Y a partir de ahí Alianza empieza a perder, a perder, a perder. Se destapa un poco todo el cabaret porque, o bueno, se destapa un poco toda la situación porque se empiezan a descubrir algunas indisciplinas, se da a conocer lo de Quevedo, que no juega contra U de Chile porque ya era reincidente. Y en lugar de borrarlo, lo que hace Gorosito es meterlo al minuto 70. O sea, ¿para qué chucha lo borras que juegue todo el partido? Hay detalles que calaron en muchos sectores de la interna de Alianza Lima y en este caso esta termina siendo la conclusión, ¿no? A favor de Cepelini, a favor de Quevedo, a favor de jugadores que no pueden jugar un minuto más en Alianza Lima y en detrimento de jugadores que, si bien algunos ya dieron todo lo que tenían que dar, cuando lo dieron y cuando jugaron, lo dieron al 100% y demostraron por qué tenían que estar ahí. Y otros casos en donde Barcos, en este caso, Barcos a inicio de año lo que tenía pensado era retirarse en este año, pero se dio cuenta que aún tenía cartuchos por quemar, aún estaba entero y parado para poder jugar 1 o 2 años más y se topa contra una pared. ¿Qué decisión tomará a partir de esto? No sé si retirarse. Entiendo que Barcos ha seguido un poco con su bromeo goleador. Entiendo que le puede dar mucho a un equipo de provincia, a un equipo o incluso a Boys, le puede dar bastante. Es imposible que venga a la U, se los digo ya. Uno, porque no creo que Barcos haga eso. Y dos, porque después de lo que pasó con Valera, no se lo mira de la misma forma. Y está bien también. O sea, entiendo que desde lo que pasó con Valera, desde el entredicho, no es la misma relación. Y está perfecto. ¿Qué otras opciones puede tener? Escuché algo de Uruguay, ni cagando se va a ir a Uruguay Barcos. De repente lo vuelven a llamar de Argentina, de algún equipo. Pero la novedad es que no continúa en Alianza Lima, el que fue su casa durante 5 años y donde se convirtió en el mejor extranjero de la historia de Alianza Lima, con mucha justicia. Y en realidad yo a Barcos no le tengo odio en especial. Yo creo que ningún jugador de Alianza lo odio como tal, porque, a ver, Zambrano es provocador, todo lo que tú quieras, pero ya como que pierde relevancia. Paolo Guerrero, a ver, a pesar de que todo lo que haga Paolo Guerrero en su vida no lo vamos a odiar, y creo que ningún peruano debería odiarlo, porque le dio la alegría más grande al pueblo peruano desde, ay, weón, desde que, no sé, pero bueno, le dio la alegría más grande al fútbol peruano desde 1982. ¿Y a quién quieres que odie? ¿A Castillo? Castillo me lo quiero traer a la U. A Quevedo no va a salir de Alianza en la vida. A Peña, intrascendente. Entonces, Barcos, eh, es más, le tenemos mucho respeto desde esa tribuna. Es un 9 que ha demostrado ser lo mejorcito de Alianza en muchas campañas de Libertadores en donde hizo el ridículo y en particular en esta campaña fue el protagonista junto con Paulo Guerrero y el resto del plantel para hacer cosas que Alianza normalmente no hace. Ahí lo dejamos. Vamos a seguir de repente con Alianza Cusco, con Alianza Cristal. Por ahí vamos a comentar algo de los playoffs. Quiero hablar de la U también, los nuevos rumores que salen del mercado de pases, desmentir algunas cosas. Va a estar interesante este último tramo, última bocanada de aire del año para comentar un par de cosas, porque el campeonato hace rato que ya se acabó. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos con la final de la Libertadores también. Flamengo Palmeiras, ahí estaremos.